Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Doy gracias al Señor, hermano. Disculpen que está puesta mal la cámara. Voy a tratar de corregirlo en un segundo. Digo yo, ¿no? Vamos a tener. Bueno, damos gracias al Señor porque una vez más estamos en la radio para hacer el programa. El programa pertenece a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo de Isidro Casanova. Un saludo, un abrazo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Un saludo para mi amada esposa, un saludo para mis hijos, para mis hijas, para mi hija. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos, amados. Un saludo para cada hermano y hermana de la congregación. A todos les abrazo en el amor del Señor. Espero que en este día, hoy creo que es día, bueno, no creo, estoy seguro, es día lunes, en la fecha, lo que no me acuerdo, qué fecha es hoy. Es un día nublado, está garuando, casi un poquito de frío, pero bueno, así son los días. El Señor nos dé, a pesar de eso, del clima, nos pueda dar un día de dicha, de gozo, de felicidad. Amén, hermanos. Bueno, gracias le damos al Señor. Estamos mirando el libro de Hebreos en el capítulo 3. Llegamos hasta el versículo, podríamos decir, hasta el versículo 22. Llegamos. Y queremos continuar con esta meditación del libro de Hebreos, ¿no? Para la edificación de la iglesia. También queremos que todos los que escuchan la radio La Predicadora, porque esta radio llega por muchos lugares que nosotros ni siquiera tenemos idea, las ondas radiales pasan la provincia de Buenos Aires, van muy lejos. A todos los hermanos que nos escuchan, nuestros hermanos en Cristo, les abrazamos y espero que esta palabra les llene el corazón de gozo. Queremos también orar por los enfermos, por aquellos que tienen necesidades de diferentes tipos. Queremos orar en los 3 últimos minutos antes de terminar el programa. Después de nuestro programa va a estar el hermano Nicolás y la hermana Andrea, siguiendo con esta línea de enseñanza. Saludo al hermano Dante, pastor Dante, a su congregación, a Mario, a su esposa. Saludo a hermano Mario Repetú de Zárate y a cada hermano que lo llevo en mi corazón. También les abrazo en el amor del Señor. Siempre los recuerdo con mucho cariño a todos los hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Si usted quiere comunicarse con el WhatsApp de la radio, usted ya lo conoce. Yo no lo tengo acá al WhatsApp, por eso no lo puedo dar. También usted puede comunicarse con el teléfono 11 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. El Señor les bendiga grandemente a todos los hermanos. Ese es mi teléfono con el cual yo estoy transmitiendo. Vamos a hacer una oración, hermanos, hermanas, creyendo que este va a ser el mejor día de nuestras vidas, por cuanto tenemos a Jesús en nuestro corazón, por cuanto somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Padre amado, te doy gracias por permitirme hacer este programa. Te pido tu bendición sobre mi vida, sobre la vida de todos los hermanos que escuchan tu palabra.
Padre amado, te ruego, Señor, que esta tu palabra pueda abrir los ojos del entendimiento de los hermanos, de las hermanas. Bendícenos, Señor, más, Señor, cada día, porque en nuestra vida práctica, porque todo nos fue dado en Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijimos en el versículo 22, amén. Vamos a leer el versículo 23. Y dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, ¿no?, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y bueno, ya hemos hablado que nuestra profesión es dar testimonio de la verdad. Esa es nuestra profesión. Y eso nos alcanza a todos. Nos alcanza a todos, tenemos que dar testimonio de la verdad. Y la verdad yo la divido en dos lados. La verdad por el lado del conocimiento y la verdad por medio de la vida práctica. Porque no solamente tenemos que hablar la verdad, sino que tenemos que demostrar la verdad. Y esa es la vida práctica. La verdad es lo que nosotros creemos, ¿no? Pero la verdad en sí es la revelación de Jesucristo, ¿no?, dado a nosotros como Dios. Bueno, no vamos a filosofar sobre eso, pero tenemos que dar testimonio de la verdad. Y después dice el 24, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Este es un versículo bastante pronunciado en digamos, en nuestra fe, en nuestras iglesias. Y bueno, y esperamos el Señor nos dé claridad sobre esto, ¿no? Y el 24, hermanos. Gloria al nombre del Señor. El 25, no dejando de congregarnos. Fíjese. Entonces, claro, Pablo le estaba hablando a los hebreos, a los creyentes hebreos, ¿no? Y le estaba haciendo ver la situación en la cual ellos estaban. Seguramente que estaban en una situación donde ellos dejaron de congregarse, no dejando de congregarse. No, dejar de congregarse es abandonar directamente, abandonar la comunión con Dios. Fíjese hasta aquel extremo. Ahora dice, pero yo tengo comunión con Dios. Mi comunión con Dios es personal. Oh sí, eso es por un lado, pero no nos olvidemos de la vida práctica. No olvidemos de la fe que tiene obra. Porque nosotros, si decimos que tenemos comunión con Dios, entonces tenemos que nosotros llevar esa comunión a la vida práctica. Y nosotros llevamos esa comunión a la vida práctica cuando nos congregamos. Si yo tengo comunión con Dios, ¿qué me impide congregarme? Porque yo sé que en la congregación, en la iglesia, ahí está Jesús. Porque Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él nos conduce a todos. La cabeza, que es Cristo, nos conduce a todos. Entonces, por un lado digo que tengo comunión con Dios y por el otro lado no me congrego. ¿Cómo se puede creer que usted tenga comunión con Dios cuando no se congrega? ¿Cómo usted está plenamente seguro de eso, de que usted tiene comunión? Ese es un sentir que usted tiene, pero si vamos a la palabra, ¿no? Aquel que tiene comunión con Dios se tiene que congregar. Eso no lo decimos nosotros solamente, sino que lo dice la palabra de Dios. No dejando de congregarse, no dejando el nuevo pacto, en la cual nosotros hemos aceptado el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia
nos pide, nos ruega que nosotros nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos, en las buenas y en las malas. ¿Vio? Si todo lo espiritual lo podemos entender por medio de la vida natural. Usted no deja de ir a su trabajo porque hace frío, usted no deja de ir a su trabajo porque hace calor, usted no deja de ir a su trabajo porque su empleador le exige cada día más, porque usted depende de ese trabajo para el sustento, para poder sustentar a su familia. No deja por nada su trabajo porque no sabe cuándo, si usted va a encontrar otro trabajo o cuándo le va a salir otro trabajo. Entonces cuida su trabajo. Se levanta temprano a la mañana y usted trata por todos los medios de cumplir con su trabajo. Bueno, la iglesia es igual. De la iglesia depende toda nuestra vida, nuestro respirar, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, nuestro comer, nuestro beber. Todo depende de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. En la iglesia está nuestro amado Señor. Entonces no podemos decir que tenemos comunión, ¿no?, con el Señor cuando no nos congregamos. No es verdad. Es fácil tener, es decir, muchos creen, ¿no?, que es fácil tener comunión sin congregarse. Pero el nuevo pacto demanda, ruega que nos congreguemos. Si yo digo que tengo comunión con Dios, tengo que congregarme. Si no, no es creíble. No es creíble la comunión. Por eso dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Vio? Se acostumbraron a no congregarse. Ah, pero ellos dicen, tengo comunión con Dios. No lo sé. No lo sé. Acá la comunión que nos beneficia a nosotros, al resto del cuerpo, es que usted se congregue. La comunión que le beneficia a Cristo es que usted se congregue. La comunión que le interesa a Dios, que le beneficia a Dios, es que usted se congregue. No dejando de congregarse. ¿Vio? Los hebreos parece que salieron de la ley y vinieron a la gracia y ellos pensaron que podían no congregarse. ¿Vio? En la ley no faltaban ninguno a la congregación, porque había un régimen muy autoritario de premios y castigos muy grande. Ellos, bajo el régimen de la ley, ellos se congregaban religiosamente, pero ahora no. Ahora nosotros nos congregamos porque hemos aceptado el nuevo pacto. Hemos aceptado la cruz. Hemos aceptado que Cristo es mayor que Moisés. Hemos aceptado que el sacrificio de Cristo es mayor que el sacrificio de los animales. Que la sangre de los animales es menor que la sangre del Calvario. Hemos aceptado todo. Y bueno, si hemos aceptado la salvación, hemos aceptado que vino por medio de la sangre, hemos aceptado la justificación que vino por medio de la sangre, hemos aceptado la santificación que vino por medio de la sangre, entonces también tenemos que aceptar en ese mismo aceptación del nuevo pacto, tenemos que aceptar que debemos de congregarnos. Debemos de congregarnos, hermano. Y más en una iglesia donde se habla la palabra de Dios, donde se instruye a los hermanos con la palabra de Dios y no con cosas que no edifican. Porque hay muchas cosas que no edifican dentro de las iglesias. Y hay más gente en las iglesias donde usan cosas que no edifican que en las iglesias donde la palabra de Dios es dada. Sea inteligente. Sea inteligente para congregarse. Vea lo que se le está enseñando. Usted no se va a entretener a la iglesia, usted va a aprender. Va a aprender la palabra para poder vivir esta nueva vida que usted ha recibido. ¿Y de dónde viene la palabra? La palabra viene de la boca de los profetas, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De ahí viene la palabra. Entonces, usted tiene que congregarse en una iglesia donde la palabra realmente es enseñada, ¿no?
donde la verdad es revelada. Ahora dice, no dejando de congregarse como alguno tiene por costumbre. Es decir, no abandonar la iglesia. Y cuando los hermanos abandonan las iglesias, ¿dónde van? Al lugar donde estaban antes. ¿Dónde estaban antes? En el mundo. En el mundo. Por eso, dejar la iglesia es ir al mundo. Vivir una vida mundana, ¿no? Porque la dirección se la da el mundo. Y en el mundo hay una vida pecaminosa y hay una vida pasiva, ¿no? En el mundo. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una vida activa, una vida que demanda, ¿no?, que nosotros sirvamos a Dios. Pero yo no digo que usted va al mundo a pecar. Tal vez llevar una vida pasiva, una vida tranquila, una vida sin sobresalto, entre comillas, ¿no? Y la iglesia es todo. La iglesia hay que servir al Señor, hay que levantarse temprano, hay que ocuparse de los hermanos necesitados, hay que visitar los hospitales, hay que predicar en las calles, en las estaciones, en los cementerios, en los lugares donde las casas de velatorio, hay que predicar, trabajar y trabajar y trabajar en la iglesia. Entonces uno dice, no, yo me quedo en mi casa. Y no se da cuenta que quedándose en su casa, que no congregándose, está volviendo al lugar donde estaba antes, porque cuando usted no estaba en la iglesia, tampoco predicaba, tampoco se alimentaba de la palabra de Dios. Cuando usted no era creyente antes, vivía la vida cómoda que tal vez está viviendo hoy, pero no se está congregando. Entonces volvió al lugar donde estaba antes. ¿Pero por qué salió del lugar donde usted estaba antes? Porque esa vida no le satisfacía. Entonces vino al Evangelio. Vino al Evangelio para llenar su vida, para alcanzar la comunión con Dios, para poder alcanzar la salvación y todo lo que Cristo ganó. Y ahora usted se va del Evangelio, se va al mundo de nuevo. Entonces, ¿qué valor le dio usted a la cruz? ¿Qué valor le dio usted a la sangre? A la sangre de Cristo. ¿Qué valor le dio al sacrificio de Cristo? No le dio ningún valor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿entendió algo usted? Porque si hubiera entendido algo, usted estaría congregándose y no hubiera vuelto nunca al lugar donde estaba antes. En la vida práctica hablo, en la vida práctica. Pero para cuando los hermanos, cuando quieren justificarse, tienen buenos motivos para justificarse, ¿vio? Bueno, pero cada uno juzgue como quiera. Ahora dice, Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? No dejando de congregarse. Cuando usted deja de congregarse, usted deja de que Dios siga administrándole a usted la dirección. Usted, si no está congregándose, usted no tiene dirección de parte de Dios. Entonces, ¿quién lo dirige a usted? Y su propio pensamiento, su propio sentimiento y su carne. Eso es lo que lo dirige a usted. ¿Y dónde lo va a dirigir eso? La carne, los pensamientos, los sentimientos, y lo dirige al mundo, lejos de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso no hay que dejar de congregarse. Tampoco yo le digo, no busque una iglesia de su conveniencia para congregarse. Usted tiene que ir a un lugar, o guiado por el Espíritu Santo, usted tiene que ir a un lugar, porque el Espíritu Santo le va a llevar a un lugar donde se enseña la palabra de Dios, donde se le abran los ojos del entendimiento. Bueno, entonces cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de recibir la dirección, dejamos de recibir la dirección que la gracia nos da a nosotros. Y eso se constituye en pecado, ¿no? Eso se constituye en un serio pecado. Dejar de congregarse es pecado, ¿no? Es un pecado grave. Porque el 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio dice, de toros y de machos cabríos
por el pecado. Si pecáramos voluntariamente, ¿qué hacemos? Voluntariamente yo dejo de congregarme, eso es pecado. Volver al lugar donde yo estaba antes, eso es pecado. Es una falta grave eso. Y nosotros, hermanos amados, hermanos, hermanas, esta gracia lo ha enriquecido de tal forma a usted. Le ha alcanzado la paz que Jesús ganó por su sacrificio. Le ha alcanzado a usted la alegría y el gozo, ¿no? La esperanza le ha alcanzado. Y usted deja voluntariamente, ¿no? Deja el lugar de bendición para irse nuevamente atrás, al lugar donde estaba antes. Eso es grave, eso es muy grave. Bueno, pero sigamos al versículo 25, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora acá la palabra congregarme, ¿no? Cuando dice no dejamos de congregarnos. Entonces yo me congrego como un cristiano, yo voy a la iglesia porque soy cristiano, soy seguidor de Cristo, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ubicarnos en aquellos días. Los hebreos, por ejemplo, ellos anteriormente iban a la sinagoga, ¿vio? A las reuniones del judaísmo iban los hebreos antes. Ellos habían salido del judaísmo y después de creer a Cristo ellos salieron de ahí, ya no se congregaban en esa sinagoga. Entonces ellos asistían a las reuniones de la iglesia, a ellos asistían a las reuniones de los cristianos, y usted sabe que entre judíos y cristianos no había una buena relación, ¿vio? Pero ellos tenían que congregarse donde los cristianos se congregaban. Y esto no era fácil para ellos. Esto conllevaba, por así decirlo, ¿no?, un desprecio, hecho con un rechazo de parte de los judíos, porque ellos vivían en medio de un pueblo judío, y estos judíos cristianos tenían que ir a las reuniones a las reuniones cristianas, en medio del judaísmo. Es como que le pasa a muchos hermanos. Muchos hermanos tienen su familia, ¿no?, su parte de su familia que no se congregan, ¿no? Y hay que congregarse cuando parte de la familia no se congrega, cuando usted convive con muchas personas que no se congregan. ¿Y qué hacen los hermanos? En vez de seguir congregándose, dejan de congregarse por causa de que son arrastrados por la familia, especialmente por la familia, o por el trabajo, como sea. Y eso le pasaba a los judíos que habían creído en Jesucristo. Ellos tenían que dejar la congregación, la sinagoga, y venir a las reuniones cristianas, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ellos tenían que separarse del judaísmo. Y eso tenía que tener una convicción. Ellos tenían que tener una seguridad. Ellos tendrían que, para hacer una cosa así, ¿no?, es como Jesús dijo: aquel que no aborrece a padre, madre, hermana, hermano por mí no es digno de mí. Fíjese, y acá los judíos tenían que dejar a sus parientes. El judaísmo no es algo como el mundo. El judaísmo es muy cerrado. Es una comunidad muy cerrada y muy estricta. Y dejar el judaísmo para venir a ser un cristiano, eso no era fácil para ellos. Y así para muchos hermanos que hoy no se congregan por causa de que sus familiares no se congregan y no quieren saber absolutamente nada con Dios, no es fácil para ese hermano o esa hermana congregarse, pero sin embargo lo hacen. ¿Por qué se congregan a pesar de que viven en un lugar donde nadie se congrega? Y porque ellos tuvieron un encuentro con Cristo. Ellos abrazaron a Cristo con todo su corazón.
No los motiva un régimen que los obliga a congregarse, sino lo que los motiva a ellos es el amor que ellos sienten por Jesús. Los motiva la cruz. ¿Cómo no me voy a congregar? Si el Señor Jesús murió en mi lugar, si Él dio su vida por mí, ¿cómo no me voy a congregar? No, gracias a mi Jesús, yo soy salvo, yo tengo vida eterna, mis pecados han sido borrados. Eso es lo que lo motiva a un cristiano a congregarse. Y ese sentir por Cristo es mayor que el sentir de la sangre que veo que del amor a la madre, al padre, del amor a los hermanos, del amor a los primos, a los sobrinos, es mayor el amor de Cristo, porque ninguno de ellos hizo lo que Cristo hizo por nosotros. Ninguno de ellos hizo eso. Muchos hermanos han sufrido muchísimo por congregarse. Muchos hermanos han dado la vida por congregarse y han sido despreciados, echados de sus casas. Jóvenes, mujeres, jóvenes, ¿no? Han sido echados, hombres jóvenes, han sido echados de las casas de sus parientes, de su padre, de su madre, de su tío, de quien sea, ¿no? Porque decidieron congregarse. Decidieron congregarse. ¿Y qué pasó con la familia? Y bueno, la familia, yo amo mucho a mi familia, pero yo amo más a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Entiende, hermano? Congregarse. Para nosotros es fácil congregarnos, pero hay muchos hermanos que la verdad que son verdaderamente de admirar. Hay hermanas y hermanos que son de sacarse el sombrero. Y no va a quedar sin recompensa. Eso no queda sin recompensa, hermano. Eso Dios le va a recompensar. Tal vez en este tiempo ellos sufran. Tampoco ellos olvidan. Ellos no olvidan, aquellos hermanos que tienen esta situación, no olvidan que hay una promesa. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y cómo va a ser salva la casa si yo dejo de congregarme? Pero hermano Ramón, usted sabe el desprecio que yo voy a recibir si me voy a la iglesia a congregarme. Usted sabe, pierdo a toda mi familia, pierdo a mi esposa. Hermano, Jesús dio todo por nosotros. Si usted no ama al Señor a tal punto de alcanzar lo que Pablo alcanzó, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo todo por basura. Primero está Cristo, y eso es duro. Es duro para un esposo, para una esposa, para una hija, para un hijo, sabiendo que tiene que abandonar a sus seres queridos, que tiene que abandonar a sus amores, a su propia sangre. Pero así es el Evangelio, hermano. Porque Él no vino a traer paz, Él vino a traer espada. Se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres por causa de mí. Eso dijo el Señor. Pero ¿qué hacen los hermanos? Dejan de congregarse. ¿Qué dice la palabra? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces fíjese, hermanos amados, hermana amada, en esta mañana hay una palabra de exhortación para su vida. Congréguese. Así dice el Espíritu Santo. Congréguese. Dios está ahí esperándote con los brazos abiertos. No te preocupes por tu familia. No te preocupes por tu esposo, por tu esposa. No te preocupes por tus hijos. Siga adelante. El Señor se va a encargar de ello. El Señor va a cumplir. Serás salvo tú y toda tu casa. Da testimonio de tu fe. Da testimonio de Cristo, siendo fiel al Señor. Entonces, fíjese, volver. Nos tenemos que separar. Hay que separarse. Ahora yo me separo de la iglesia, me separo de la comunión con Dios, me separo de la dirección que Dios tiene para mi vida y me uno a aquellos que rechazan a quien me salvó, a quien me justificó, a quien que me dio vida eterna.
¿Vio? No, hermano, no es así. No es así. Jesús habló y dice, serán perseguidos y aún muertos por causa de mi nombre. Fíjese, que el Señor nos ayude en todo momento. Entonces, tenemos que pensar que el regreso de algunos de ellos a las reuniones del judaísmo, porque por eso vino la exhortación, ¿no? Eso equivale a los cristianos, a nosotros, a que nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Para que el plan de Dios se pueda llevar a cabo. Si los hermanos, ¿cuántos hermanos, hermanas, que han sido llenos del Espíritu Santo, con poder, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, tienen el poder para poder resistir, para poder estar firme? Dios les bautizó con el Espíritu Santo, les llenó con el Espíritu Santo y hoy no están congregándose. Ese poder está apagado completamente en ellos. Tiene que ser renovado su espíritu. Y Dios, ¿qué hace? Dios está haciendo algo en esta mañana con su vida. Con usted que ha recibido el Espíritu Santo y que ha dejado de congregarse, Dios está aventando, está soplando el pábilo que miere, está queriéndolo volver a encender para que usted nuevamente agarre coraje, valentía para volver a la congregación. Vuelva a la congregación, hermano. Volver a la congregación es volver a la comunión con Dios. Volver a la congregación es volver a tener la dirección de Dios en su vida, a tener la bendición de Dios para su vida. Eso es volver a la congregación, volver al cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano de Dios, amado hermano, amado querido y amado hermano, hermana? Por eso el apóstol Pablo los exhortó a que no dejasen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿vio lo que dice? Porque si pecáramos voluntariamente, ¿de qué está viniendo? ¿De qué está hablando ahí? ¿De volverse al lugar donde estaba antes? Dejarse de congregarse. No está hablando de volver a una vida pecaminosa. No está hablando de volver al adulterio, a la fornicación. Está hablando de que muchos han dejado de congregarse para volver al lugar donde estaban antes. Entonces dice Pablo, si pecáramos voluntariamente, une usted el versículo 26 con el versículo 25, 24 con el versículo 26, lo puede unir con el versículo de 27. ¿Lo puede unir usted allí a esos versículos? Se da cuenta que dejar de congregarse, si usted deja de congregarse, ¿quién podrá morir en una cruz para volverlo a rescatar a usted? ¿Se da cuenta? No, ya Jesús murió una sola vez. Jesús no va a volver a morir por nuestras faltas. Entonces, dice, ¿qué significa pecar voluntariamente? Pecar voluntariamente significa dejar de congregarse. Eso significa, dejar de asistir a las reuniones de la iglesia. Usted que me está escuchando en esta mañana, así dice el Espíritu Santo. Vuélvete, vuelve a la congregación, vuelve a la iglesia, a la comunión con Dios, a la comunión con tu pastor, a la comunión con los hermanos de la iglesia. El diablo te hizo ver muchas cosas. Pero la palabra nos advierte, la palabra siempre nos advierte, por la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Vos lo sabías? Usted lo sabía. ¿Pero qué pasó? ¿No dice la palabra de Dios que tenemos que sacar los ojos de la carne y ponerlo en el espíritu?
pero usted se quedó mirando la carne del otro, la carne del otro, la carne del otro, y a eso lo llevó a dejarse de congregar. ¿Cuántos hermanos vienen y me dicen, usted sabe, pastor, los hermanos son todos unos hipócritas, unos falsos, así dicen de los hermanos? ¿Cómo va a decir una cosa así? ¿Cómo va a decir? Ellos son una nueva creación, ellos han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido santificados con la sangre de Cristo. Ellos son santos. ¿Cómo usted va a hablar de un santo de esa forma, hermano? Le tiene que caer la cara de vergüenza. Cuando usted habla mal de su hermano, está hablando mal de sí mismo. Cuando usted habla mal de su hermano, está hablando mal de la cruz, de lo que Cristo hizo en él. Lo que hizo la redención. Usted no puede hablar mal de su hermano. ¿Usted cree que le va a agradar a Dios hablando mal de su hermano? Imagínese yo con mis hijos, si mis hijos se pelean, ¿qué produce en mi corazón? Eso es tristeza, dolor, angustia, quebranto. Si mis hijos se llegaran a pelear. ¿Y usted qué cree que produce el hecho de la pelea entre nosotros? ¿Qué produce en el corazón de Dios? Somos sus hijos. ¿Por qué somos sus hijos? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido lavados con su preciosa sangre. Hablar mal de mi hermano, que Dios me guarde. Que Dios me guarde. Para no hablar mal de mi hermano, tengo que dejarlo de mirar en la carne. Tengo que mirarlo en Cristo. ¿Y en Cristo qué error hay? Bueno, como sea. Entonces, vemos que los hebreos, ellos habían sido instruidos en abandonar, ¿no? Por medio del Evangelio de la Gracia, ellos fueron instruidos a abandonar el judaísmo. Y ellos tenían que permanecer bajo el nuevo pacto. Pero a pesar de que fueron instruidos, ¿no? Ellos volvieron al judaísmo. Habían dejado la congregación, habían dejado el cristianismo. Dejaron de congregarse en la iglesia para volver al lugar donde ellos estaban antes, ¿no? Y esto a los ojos de nuestro amado Señor, a los ojos de Dios, esto era un pecado voluntario. Era un pecado voluntario. Y eso había sido cometido después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Usted no fue enseñado en la verdad? Hermana, hermano, ¿usted no fue enseñado en la verdad? ¿No se le enseñó a usted que el mundo no puede ser nuestro hogar? ¿No se le enseñó que en el mundo, aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿No se le enseñó eso? Sí, se le enseñó. ¿No se le enseñó que no hay que dejar de congregarse? ¿Qué hizo? Usted hizo todo lo contrario de lo que se le enseñó. Sí, pero pastor, ya era insoportable. No. Jesús cargó con lo insoportable. Jesús cargó con lo insoportable en la cruz del Calvario y lo mató. Él llevó lo insoportable y lo soportó. A lo que era insoportable lo soportó Jesús para salvarnos a todos nosotros. Insoportable. ¿Qué es insoportable? Por eso, hermanos amados, hermanas amadas, insoportable es el pecado, insoportable es el mundo, insoportable es el lugar donde usted está ahora, ¿no? Dejando de congregarse, ese es insoportable. Pero sin embargo usted lo soporta. Vivir la vida de la iglesia es insoportable. Vivir conforme a la dirección que nos dan nuestros pastores, nuestros enseñadores. ¿Qué nos enseñan cuando nos enseñan nuestros pastores? Nos enseñan la palabra de Dios. Ellos nos enseñan la verdad de Dios. Que eso es insoportable, entonces Dios es insoportable. Pero déjeme decirle que lo que era insoportable, Jesús lo llevó a la cruz y lo crucificó. ¿Qué dice? Soportaos los unos a los otros en amor. ¿Vio? En amor, soportaos los unos a los otros.
¿Fue instruido en eso? Sí, sí, pero me olvidé. Ah, se olvidó. ¿Y entonces qué culpa tiene Dios de eso? Si no retuvo. Si usted no retuvo la palabra del comienzo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Fíjese, vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue entregada por los que oyeron? No descuidando, no descuidando. ¿Se da cuenta, amado del Señor? Pero en esta mañana yo no lo quiero desalentar, yo lo quiero alentar. Yo lo quiero a usted, hermano, no lo estoy señalando, no lo estoy condenando, lo estoy avivando. Estoy soplando, ¿no?, el pábilo en esta mañana. Es el Espíritu Santo, por medio de su palabra, que lo está avivando, que lo está soplando para que usted vuelva a la congregación. Y vuelva como un hijo de Dios. No vuelva como un pecador. Vuelva como alguien que se equivocó. No se sienta mal por volver. Levante su cabeza. Entre a la iglesia con orgullo de ser un hijo de Dios. No permita que nadie lo maltrate. Hermano, yo tengo derecho a estar acá. Soy un hijo de Dios. Sí, pero usted, no. Eso fue antes. Ahora estoy acá. Escuché la palabra del Señor, escuché la palabra del Espíritu Santo. Nadie tiene derecho a mí a señalarme ya, porque lo pasado pasó. Este es un nuevo comienzo para mí. Yo estoy dispuesto a seguir adelante. ¿Entiende, hermano? No vaya usted a la iglesia nuevamente como alguien que tiene que recibir una disciplina. No vaya así. Usted no va a la iglesia para recibir una disciplina, un castigo del hombre. Si bien somos disciplinados por el Señor, somos instruidos por el Señor, no debemos aceptar el castigo de los hombres. No, nosotros volvemos a la iglesia para ser confortados, para ser alimentados, para ser de alguna manera curados, ¿no?, para ser restablecidos en nuestra posición. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo pródigo volvió a su casa? ¿Qué hizo? ¿Lo azotó? ¿Lo puso en un calabozo? ¿Lo puso cadena? No, se alegró. Pongan un calzado nuevo, un anillo y el primer vestido. Maten un cerdo, el más gordo. Alabado sea el nombre del Señor. Y hagamos fiesta, porque nuestro hermano, nuestro hijo, que se había perdido, se había ido, ha vuelto. Hagamos fiesta, hermano, por un hermano que vuelve. Aleluya, gloria a Dios. Nunca vi una fiesta cuando un hermano volvía, nunca. Alegrarnos, darnos la bienvenida, abrazarlo, hacerle saber que no que nosotros le amamos, que también, sino que Dios le ama. Que Dios le ama. ¿Entiende, hermano? Hay iglesias que lograron eso. Ojo, no digo que no se logró, se logró. Y gracias a esos hermanos que entregaron su razonamiento y su pensamiento para que sea el razonamiento y el pensamiento de Dios en sus vidas. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese, hermanos amados, ellos abandonaron y volvieron al judaísmo, no dejando de congregarse. Y después dice, ya no queda sacrificio por los pecados. Ya no queda sacrificio de toros y de machos cabríos por los pecados, dice. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros vemos que los creyentes, los hebreos, porque Pablo le está hablando a los hebreos, ellos abandonaron la iglesia, regresaron al judaísmo, ¿no? Entonces ya no había sacrificio por los pecados de ellos, ¿no? Ya no podía Dios nuevamente sacrificar a su hijo,
Ya eso ya lo había hecho Él, para sacarlo de ahí. No, porque el hecho de que ellos salieron de ahí fue por medio de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Se pagó un precio muy grande. El hecho de que usted haya salido del mundo es porque Cristo pagó su precio. Porque Cristo derramó su sangre. Si no, nunca hubiéramos podido salir de ahí. Y ahora, después de que Cristo nos sacó de ahí, volvimos nosotros ahí. Entonces, ya no hay más sacrificios. ¿Ve? Porque los sacrificios de los machos cabríos, de los toros, eso fue reemplazado por el sacrificio de Cristo. ¿Se da cuenta? Se fue reemplazado por el sacrificio de Cristo. Porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. ¿No? Como dice ahí en el capítulo 7, 27 de Hebreos y capítulo 10, 10 de Hebreos también. Del 10 al 12, ¿no? Entonces, hermano amado, dado que me quedan unos minutitos, les quiero alentar. Usted cuando vuelve a la iglesia, usted está volviendo al Señor, a la comunión con su Señor. Usted no piense, uy, tengo que volver a ver a los hermanos, tengo que volver a ver al hermano fulano, tengo que ir a ver al pastor nuevamente. No, no vaya con ese pensamiento. Vaya con el pensamiento de que usted ahora su comunión no va a ser primeramente con los hermanos y con el pastor, sino que ahora su comunión va a ser con el Señor. Tal vez usted se fue de la congregación porque justamente su comunión era con los hermanos y con el pastor. Y eso no es así. Primeramente su comunión es con Dios, porque está escrito en 1 de Juan. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, entonces nuestra comunión con el pastor y con los hermanos va a ser más maravillosa, porque va a ser en el Espíritu, ya no en la carne. Le aliento, hermano, hermana amada, usted que ha dejado la congregación, vuelva, porque ya no hay sacrificio por el pecado. Ya Cristo no va a morir para que usted vuelva. Cristo ya murió, la sangre ya fue derramada. Vuélvase, levántese en fe y usted diga, soy un hijo de Dios. ¿No? Señor, deja que primeramente entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme, le dijo el Señor. Deje todo, hermano, deje parientes, deje familia, deje todo por Cristo. No se preocupe, no desprecie a su familia, no desprecie a su pariente. El Señor va a tratar con ellos, cuando trate con usted. Ellos van a ser ganados. Sea fiel. Los días de reuniones no falte. No falte, manténgase porque su comunión es con Dios, el Padre y con su Hijo Jesucristo. Después con el pastor y después con los hermanos. Espero que esta palabra le haya bendecido grandemente. A mí me ha bendecido grandemente, hermano. Gracias a la hermana Estela Blanco, gracias a todos los hermanos, al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a los hermanos del barrio de La Palangana que también estuvieron conectados. Y bueno, y hay otros hermanos que no me da el celular para poder nombrarlos. El Señor les bendiga a todos y a todas, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Estén orando por mí, hermano. Oren por mí, por nuestra amada iglesia. Oren por nosotros para que podamos nosotros manifestar, ¿no?, lo que la gracia produce. Bendigo a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Padre amado, estoy agradecido por haber dado tu palabra. Bendice, Señor, a todos los hermanos y a todas las hermanas que están oyendo, que han recibido tu palabra. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén.